Entramos a la parte final de este Buenos Días a Todos. Ya tenemos como invitado a Mauricio Daza. Vamos a hablar sobre la Constitución, sobre lo que significa el cambio de fecha, lo que se está debatiendo en estos momentos en el Senado de la República. Son temas de contingencia. Pero Mauricio, me vas a dar la licencia, ¿no? Antes de entrar a conversar estos temas, para despedir, para abrazar de manera muy afectuosa. Las cosas hay que decirlas en el momento oportuno. Agradecer la entrega y la generosidad que a través del servicio público han tenido con esta región a través de casi 40 años. Hoy dejan el municipio de Punta Arenas para acogerse a la jubilación, y ojalá que sea eso, jubilación, que les produzca júbilo el descanso. A mi querido amigo Sergio Becerra, director por años del Departamento de Operaciones del municipio de Punta Arenas, quienes conocimos de cerca el trabajo de Sergio Becerra, su entrega generosa a los momentos difíciles, complicados, llevando el agua en los camiones aljiles para quien no lo tiene, colaborando, contribuyendo a mitigar el impacto de los dolores que provocó, por ejemplo, el del borde del río de las Minas, cuando subido a los techos intentaba, ¿no?, superar las contingencias climáticas producto de los vientos en las techumbres de los habitantes que más sufren en los sectores vulnerables de la ciudad. Estuvo siempre a disposición, estuvo en la primera línea, como en la primera línea del servicio estuvo Diana San Martín en el cementerio municipal de Punta Arenas. Toda una vida, prácticamente saliendo del liceo al cementerio. Es una verdadera institución. Cumple un trabajo silencioso. Y en los momentos de dolor, cuando se necesita una mano amiga, fraterna, solidaria, ahí estaba la administrativa Diana San Martín, que hoy se acoge a jubilación. Y Mariano Barrientos, el querido Mariano Barrientos, de un trabajo para muchos inadvertido, pero hay que estar en el servicio municipal para darse cuenta de la importancia de la función que cumplía Mariano Barrientos en la oficina de partes del municipio de Punta Arenas. Ustedes que alguna vez, vecinas, vecinos, que concurrieron al municipio a hacer algún trámite, que dejaron una solicitud para buscar a través de ello, de esa solicitud, la solución a angustiantes problemas, se encontraron con ese rostro siempre sonriente, afable, amable. Era hospitalario en el servicio público, Mariano Barrientos. En consecuencia a ellos, a Mariano, a Diana, a Sergio, el abrazo desde los estudios de Radio Polar de Punta Arenas, para quienes, como yo, tuvieron de cerca la posibilidad de conocer un trabajo que no supo de límites y que estuvo acompañado durante todos los días del esfuerzo y gran espíritu de sacrificio. Un saludo a los trabajadores municipales y fundamentalmente a quienes hoy se marchan. Mauricio, bienvenido. Muchas Mauricio. Gracias, don Vladimiro. Yo primero me sumo a su saludo a don Sergio, a doña Diana y sobre todo a don Mariano, pues, a don Mariano Barrientos, ¿Verdad? padre además, de Claudio. padre de don Claudio Barrientos. Ya ese solo hecho, no, ya debiese darnos mucho orgullo a todos como comunidad, y la verdad que él tiene una historia maravillosa, una historia de esfuerzo, sacrificio, que es la historia yo diría que gran parte de las chilenas y chilenos que de una manera abnegada, desde el servicio público, en distintos ámbitos, la verdad que hacen posible que exista esta atención a las personas, que finalmente dignifican una labor que, como usted bien dijo, muchas veces aparece como anónima. A mí siempre me hacen preguntas por este tema de las causas que yo llevo, corrupción, y me dicen, ¿Chile es un país corrupto? Digo, no, Chile es un país noble, Chile es un país decente, porque la gran cantidad de chilenas y chilenos son nobles y decentes, pero hacen un trabajo anónimo, ¿no? El problema es que, claro, la corrupción, las irregularidades, lo que se ve en los diarios, en las noticias, pero el esfuerzo de personas como doña Diana, don Sergio, don Mariano, a quien yo también le mando un gran abrazo, un gran saludo, y también a Claudio, de un momento como familia también para ellos, para todos ellos muy importante, es el trabajo del verdadero Chile, y por eso tenemos que luchar por un Chile que corresponda a lo que nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas, así que un reconocimiento también a ese trabajo abnegado y noble, ¿no?, que han realizado durante toda una vida de servicio público. Mauricio,
Mauricio Daza está con nosotros, candidato a la Convención Constitucional, que en estos momentos está en una verdadera incertidumbre. ¿Se hace en mayo, no se hace en mayo? ¿Cuáles son realmente las condiciones? El debate es en la Cámara de Diputados, luego llegará al Senado de la República. Se espera que mañana ya esté lista una ley que pueda firmar el presidente de la República y que aparezca en el diario oficial. ¿Qué significa esto para un candidato? Bueno, lo que significa para un candidato, la verdad es que obviamente es replanificar todo lo que uno tenía pensado, ¿no? Es una situación que en cierta medida es compleja, pero es menos compleja que la situación de quienes podrían contagiarse y sufrir además una enfermedad grave, incluso morir, y lo mismo respecto a sus familias. Yo creo ¿Tú que estás acá, de acuerdo con la postergación? A ver, en los términos en que hoy día está nuestro país, yo creo que es una situación que atiende el interés superior de la ciudadanía. Obviamente no es lo ideal. Nosotros habíamos planteado como idea que en aquellas comunas donde estuviésemos en fase 3 o fase 4, las autoridades locales, concejales y alcaldes, pudiesen obviamente ser electos el día originalmente previsto, ¿no? Y además, en aquellas regiones donde no hubiesen comunas con cuarentena, también se pudiese realizar la elección de gobernadores, y si coincide además también territorialmente los de constituyentes. El problema, de nuevo, y siempre volvemos a la Constitución, que el Estado está organizado de una manera tal que algo que es de tal sentido común como lo que le estoy planteando, en la práctica es inviable. El Estado está dibujado y diseñado de una forma tal que esto realmente se transforma en algo que en la práctica es imposible. Cosa a cambiar entonces en una nueva Constitución. Ahora, cierta certeza, yo creo que a esta altura del debate, se va a cambiar la elección. Lo segundo, va a ser el 15 y 16 de mayo. ¿Y quién asegura que no va a haber una mayor pandemia a lo largo de Chile en mayo? Claro, lo que sí yo puedo decir es que se va a cambiar la fecha de la elección, no que se va a realizar la elección el 15 y 16, que es otra historia, harina de otro costal. Habrá más vacuna también, sin duda. Claro, es que ahí también está el tema. De hecho, Chile está haciendo en este momento noticia internacional porque es la demostración que un plan de vacunación masivo y exitoso no sirve de nada si es que no hay medidas que lo complementen. Y acá se está criticando al gobierno de Chile internacionalmente, ¿no? Que acá se vendió una idea de un exitismo falso. Es decir, mire, tenemos muchas personas vacunadas, estamos listos. No, no estamos listos. De hecho, estamos, yo diría que en el peor momento a nivel nacional. Pero acá también hay un tema. Pensemos en lo que pasa en Magallanes. Nada nos garantiza que el día 15 y 16 sigamos en fase 3, sigamos con buenos números. Entonces también tenemos que tener los cuidados para consolidar la situación actual y ojalá mejorarla. ¿Sabe por qué, don Vladimiro? Porque pasa lo siguiente. Acá está demostrado que si la situación es crítica en Magallanes, nadie va a hablar de cambiar las elecciones, porque el plebiscito... Sí, claro, ya... El 25 de octubre, ¿usted se acuerda? Ya. Estamos en cuarentena, pues. Sí, claro. Y ahí nadie dijo una sílaba de cambiar las elecciones porque Magallanes estaba en una situación crítica. Entonces, la verdad que si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Entonces, también un llamado a las personas, ¿no? A tomar las medidas de protección, seguirlas, ¿no? Concretando y ojalá consolidar y proyectar la situación en que estamos hacia adelante para que tengamos una situación sanitaria óptima para los días 15 y 16 de mayo. Mauricio Daza, a propósito de la Constitución, ¿no? Tanto se habla en la Constitución y todos tienen el mismo discurso que es coincidente con las grandes mayorías: Chile, país unitario, descentralizado. ¿Ah? Y tenemos grandes expectativas cuando vamos a elegir, es un paso, el gobernador regional. Sin embargo, algo que ya estábamos observando, y que ayer ratificaron en el Senado, cuando yo escucho la intervención de los senadores, porque se estaba modificando, terrible, sí. Se va a cambiar la ONEMI, ¿no? Sí. Va a haber una nueva institucionalidad. ¿Quién manda? Es el delegado presidencial, y yo escucho a Rabiraná Quintero decir: oiga, seamos claros, y lo ratifica el senador Insulza, seamos claros, el gobernador seguramente va a estar en la primera fila en el Te Deum,
Y a lo mejor el general le va a pedir permiso o el comandante de la fuerza para un desfile, pero el poder lo va a tener el delegado presidencial de acuerdo a las facultades que le hemos entregado en la ley al gobernador regional. ¿Cuál es la opinión de un candidato constituyente de la región de Magallanes como Mauricio Daza? Bueno, que obviamente esta reforma va a terminar con una gran decepción ciudadana si es que finalmente no se avanza en el tema de las facultades. Acá la verdad es que las facultades del gobernador regional, que se supone que es la máxima autoridad, ¿no?, en cada una de nuestras regiones, electa además, o sea, tampoco es una designación, o sea, tiene un poder ciudadano. Bueno, la verdad es que va a ser una figura de papel, pues. Porque, por ejemplo, para atender, supongamos que tengamos acá una situación crítica, ¿no? Una situación crítica al desborde de un río, que ya se vivió por lo demás. Claro. Usted sabe que ahí el gobernador, la verdad, que va a estar dando puntos de prensa, pues. Porque quienes van a estar en terreno va a ser el delegado presidencial, que es una autoridad designada por el presidente de turno, y además el director regional de la ONEMI, que es una autoridad designada por el director nacional de la ONEMI, que a su vez es designado por el presidente de la República. O sea, al final, el tema del gobernador no va a tener ningún tipo de poder efectivo real, y todo lo que haga en aquel espacio de poder que se le asigne, lo va a tener que informar o ratificar con el delegado presidencial. Y el delegado tendrá a su cargo las seremías. Pero es que eso no tiene sentido, pues ese es el problema. Entonces acá, la verdad es que se pretende dar como un dulce, ¿no?, a la ciudadanía. Mire, yo creo que como está colocado esto, la verdad que la única utilidad que tiene el gobernador regional es abrir el tablero político y colocar más lugares para poner fichas políticas. Porque obviamente es un cargo importante. Las personas que lleguen a ser gobernadores regionales en muchas ocasiones van a tener, naturalmente, más votos que los que haya obtenido un senador, un diputado, un alcalde, un concejal. Entonces se crea una ficha política nueva, ¿no? Y es eso lo que están pensando, pero no están pensando en una descentralización real. Acá lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución donde se definen estas materias y establecer que haya una descentralización de verdad. Si no tenemos gobiernos regionales que estén empoderados, que puedan diseñar e implementar políticas públicas desde nuestras regiones y que además tengan la posibilidad de contar con recursos, a lo menos una parte de recursos directos, ¿no?, que se puedan obtener desde la actividad de la misma región, entonces la verdad que esto no tiene ningún sentido. Esto no significa que tengamos regiones que cada una vaya por su lado. Puede y debe existir una coordinación, pero dentro de un contexto de autonomía. Uno dirá, ¿eso es imposible? Es posible. Hay regiones autonómicas en España, sí. Hay regiones autonómicas en Australia, hay mucho espacio en repúblicas unitarias que permiten esos grados de autonomía. Entonces, como le digo, don Vladimiro, la verdad que como está ahora la cosa, los gobernadores regionales, la verdad que no tienen muchas facultades y vamos a seguir en más de lo mismo, pero agregando esta figura del gobernador regional que va a ser más bien, yo diría que decorativa. Mauricio, en la Constitución, la educación es un derecho, ¿verdad? Y yo creo que debe ser un derecho y profundizarlo en la calidad de la educación pública en Chile, porque ¿cuál es el tema que quiero plantear? El tema es de que durante los últimos 5 años en el Parlamento se discutió la reforma educacional, pasando la educación pública, la educación municipalizada, a los servicios locales de educación. Y yo no sé si ayer veía en la prensa, donde los profesores, asistentes de la educación, los funcionarios administrativos de la corporación dicen, estamos a puerta de que 3.000 cesantes queden en Magallanes con esta reforma educacional. Pregunta es, ¿no se vio venir? ¿Esto no se discutió así en el Parlamento? Porque estos servicios locales de educación, los primeros experimentos han sido requete contra malos. Y las deudas previsionales se vuelven a multiplicar. Entonces, ¿son malos los municipios para administrar? ¿Son malos los legisladores para hacer las leyes y aprobar leyes? Que hoy volvemos sobre este tema. ¿Qué se podrá hacer en la Constitución para tener definitivamente una educación de mejor calidad y que sea un derecho universal?
Bueno, varias cosas. Lo primero, hoy día efectivamente la Constitución establece el derecho a la educación, sin embargo, cuando uno ve el contenido de ese derecho, finalmente se reduce la posibilidad de optar entre uno u otro establecimiento. Y usted sabe que en nuestro país la posibilidad de optar depende del tamaño de la billetera que usted tenga y además del lugar donde usted viva. Lo otro, respecto al régimen de administración. A ver, yo creo que hay que avanzar en un régimen de administración que de alguna manera se haga cargo de los problemas actuales. Los problemas actuales que las corporaciones de desarrollo municipal tienen a cargo en muchas ocasiones estos servicios de educación. Están las deudas previsionales, no lo hacen de manera eficaz. Y además a los municipios se les entregan muchas atribuciones y pocos recursos para poder concretarlas. O sea, eso es, usted lo sabe, o sea, sí, lleno de atribuciones, tirémosle todo al municipio, ya, pues, ¿y dónde está la caja? ¿Dónde está la plata? Claro, sin recursos. Exacto, entonces es un mundo al revés. Lo que no puede ocurrir, en caso alguno, de nuevo, es que los costos de una reorganización de lo que es el sistema público vinculado a brindar ciertos servicios, en este caso de educación, el costo lo paguen los profesores y los funcionarios. Si ese es el tema, acá los costos de todos estos cambios los pagan las personas que no debiesen estar en esa situación, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente lo que se ha señalado respecto a este traspaso y la situación que va a quedar el personal vinculado a los servicios de educación. Lo que no puede pasar es que estas personas queden en el aire, que no se les respete además lo que son sus derechos sociales, ¿no? Lo que tiene que ver precisamente con la remuneración, pero no solamente eso, sino con las indemnizaciones involucradas, y yo creo que ya está bueno, ¿no?, de estar mirando para el lado. Ya ocurrió con la famosa deuda histórica, ¿no?, que también es un tema que no se ha solucionado. Entonces, yo creo que esta es una mala reforma. Con los profesores. Claro, con los profesores, y ese es un reclamo. Usted lo sabe, digamos, de que viene desde unos 30 o 40 años. Bueno, y tenemos el 4% aquí con los funcionarios públicos en Magallanes. Pues. Bueno, además, pues, entonces, el punto es que esta reforma no satisface ese principio y vuelve a lo mismo de siempre. ¿Quiénes pagan los costos de una reorganización en el ámbito de la educación? Los profesores, el personal vinculado a los establecimientos educativos. Eso obviamente no puede ser, y yo creo que es una situación que va a ser insostenible y la autoridad se va a tener que hacer cargo de esto, porque como está, la verdad que yo creo que esto es en la práctica inviable. ¿Qué es lo que ocurrió? Los municipios son malos para administrar. Es que lo que pasa es que cualquiera es malo para administrar, como hablábamos, si es que a usted le entregan muchas facultades y no tiene la plata, pues. ¿Quién va a ser bueno para administrar en ese ámbito? Ahora, también hay corporaciones que lamentablemente han sido mal administradas. O sea, se agrega un segundo problema. Está en una situación muy compleja desde el punto de vista municipal de partida para hacer esto, pero además también hay algunas corporaciones, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto en el último tiempo acá en Magallanes. No están sus administradores, sus gestores a la altura del desafío. Entonces estamos en el peor de los mundos, ¿no? Yo vengo de Natales, me vine específicamente para la entrevista con usted, y la verdad que, bueno, la Cormunat es una caja de Pandora, ¿no? Permanente, ¿no?, de reclamos, y ahí hay que obviamente también transparentar esa situación. Pero dicho eso, la ley es mala, y yo creo que los municipios, si queremos de verdad entregarle atribuciones, yo creo que tenemos que entregarle además los recursos para aquello. Sin perjuicio de lo mismo, el modelo de educación municipalizado yo creo que tiene ciertos déficits estructurales de los cuales nos tenemos que hacer cargo si es que creemos que la educación es un derecho de verdad, porque la educación no se puede limitar como derecho, como lo establece hoy la Constitución, a la posibilidad de elegir uno u otro establecimiento. La educación es un espacio no solamente de movilidad social, que es lo que todo el mundo piensa generalmente cuando trata el tema. Es decir, mire, ¿sabe qué? Personas que vienen de familias más, digamos, desventajadas, más vulnerables, a través de la educación van a poder, sus hijos, ¿no?, surgir y generar una situación más favorable. Es verdad, eso es cierto e importante, pero para mí por lo menos lo más importante es que es un espacio de integración social, ¿no? Es un espacio donde si tenemos una educación pública de calidad, también vamos a poder integrar en una misma comunidad educativa a personas que son de distintos sectores de nuestra sociedad. Cosa que hoy no ocurre. Cosa que no ocurre. Son verdaderos guetos que reproducen la situación, mire, reproduce y profundiza las diferencias de origen que existen entre nuestras familias. Entonces la discriminación entre los municipios, los ricos y los pobres. Bueno, sí, pues. Entre la educación municipalizada, que puede ser Las Condes o los Barnechea, qué sé yo, Providencia.
a La Pintana, a Renca, a La Granja, a Pudahuel. Pero pensemos también a nivel regional. Comuna, claro. Don Vladimiro, ¿quién habla, por ejemplo? Yo lo he hablado y lo he querido hablar. Hablo de ciertos temas que la verdad que en principio los candidatos no hablan porque no hay votos ahí. Por ejemplo, hablar de la situación de los niños, niñas, adolescentes que están en una situación de vulnerabilidad en el sistema público de protección, Sename. Nadie habla de ellos porque ellos no votan y porque son de familias vulnerables que habitualmente tampoco votan. ¿Deben estar a los derechos sociales en la próxima constitución los niños? Tiene que ser prioridad. No puede, a ver, una sociedad decente no puede tener un sistema de protección de menores como el que tiene Chile. El año 2016 Naciones Unidas dijo, y esto es realmente increíble, yo no sé cómo no hubo mayor escándalo, que Chile vulnera de forma sistemática los derechos de niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección pública. Imagínense, estamos hablando de niños vulnerados, re vulnerados, obviamente, en estos establecimientos. Esto no tampoco se puede llegar y privatizar. Hoy día el sistema de protección de menores se reduce a que cada menor tiene un valor económico que se transa respecto de entidades privadas que reciben ese monto por cada niño que atienden. Esa no es la lógica, o sea, no puede ser. Y ha dado pie a un sistema que vulnera a niños que ya están vulnerados. Y ese es un tema del que nadie habla. Educación rural. Nadie habla de educación rural. Son pocos, son niños, generalmente vulnerables, no votan, o votan poquito. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la educación rural? Donde tenemos que tener no solamente los recursos suficientes de una sala, sobre todo para los niños que están en la edad de la primera etapa escolar y preescolar, ¿no? Niños que requieren en ese momento de su vida contar con los implementos, contar con la ayuda, ¿no? Para los efectos de poder generar una formación que sea sólida y consistente. Ahí hay que poner lucas, pues hay que poner plata del Estado. ¿Y qué ha desnudado en toda su dimensión? Con la tecnología, el internet, las comunas rurales. Hemos visto niños, no hemos visto imágenes sobre los techos de sus casas, trasladando una sillita a la vera del camino para poder tener contacto con el internet. O sea... Pero ahí hay dos cosas, yo en esa imagen veo dos cosas. Por una parte una deficiencia increíble. La conectividad digital, el acceso a una internet sólida y de calidad, el 2016 también, fue señalado por Naciones Unidas como un derecho humano. Y es evidente, son los derechos del siglo XXI, que tienen que estar en una constitución que mira el siglo XXI. Pero en esa imagen, que es una imagen impactante, que yo también la vi, niños en sectores rurales que están, no sé, en una silla, sí, en un lugar, tratando de conectarse a internet, yo veo una deficiencia, pero también veo un valor. Hay niños que quieren educarse, que quieren ser más, que hacen ese esfuerzo, que no se doblegan frente a estas deficiencias. Yo creo que nosotros tenemos que tomar esa voluntad, ¿no? Y protegerla y ampararla. Mauricio, hagamos un compromiso. Chile, hagamos un compromiso. Dele. Para el próximo encuentro, educación y niñez. Para profundizarlo en la nueva constitución. No, y hablemos, como le digo, hablemos de esos temas que afectan a los sectores más vulnerables, que mucha gente dice, ¿sabe qué? No le dedique tanto tiempo porque no hay mucho voto ahí. ¿Cuántas veces usted también tiene experiencia en la política? ¿Cuántas veces uno escucha eso? Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo. Esas voces no hay que escucharle, yo creo que hay que decir lo que corresponde para armar una mejor sociedad. Porque armar una mejor sociedad, atendiendo también a los sectores más vulnerables, nos hace bien a todos, no solamente a las personas que reciben esa ayuda. Mauricio, muchísimas gracias. Nos ha sorprendido la hora, nos sorprende mediodía, y yo honestamente quiero alcanzar a cruzar la Plaza de Armas y llegar a abrazar a mis viejos compañeros del municipio de Punta Arenas que hoy se van. Ha sido un gusto y nos reencontramos con ese compromiso de poder dialogar sobre, fundamentalmente, ¿no?, educación e infancia. Hecho, comprometido. Un gusto. Mauricio Daza, candidato a la Convención Constitucional, estaba con nosotros cerrando este Buenos Días Región. Por todo, muchas gracias. Mañana a las 8:15 nos volvemos a reencontrar. Gracias, Franco. Buenos días.